Esta joven de 26 años también, después de una charla TED sobre qué tienen los pobres en la cabeza, me parece que le ha podido cambiar la visión sobre la pobreza a más de una persona, estoy totalmente seguro. Mayra Arena es una joven que se crió en la marginalidad, en Bahía Blanca, hoy estudia ciencias políticas, y fue una charla TED que se viralizó en todos los medios, inclusive en la BBC, y de manera virtual también. Mayra Arena está en contacto con nosotros. Mayra, ¿cómo te va? Emiliano te saluda. Oh, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones. La verdad es que, primero por este objetivo, yo estoy seguro que a partir de esta charla de qué tienen los pobres en la cabeza, le has podido cambiar la concepción de los pobres a más de una persona, ¿eh? Bueno, era la intención, aunque sea con una sola persona, así que la verdad no dejo de y ojalá decirle haya cambiado a alguno o a cuanto fuera. Mayra, vos decías, ¿no? Porque cuando escuchábamos tu historia, tenés 26 años, hoy estás estudiando y te criaste también en un contexto adverso. Sí, en realidad dejé la escuela a los 13 años. El estudio que es una decisión prácticamente de adulta. Cuando me refiero a mí misma, en mi infancia siempre hablo de tener todos los estigmas, por bueno, todo lo que enumero en la charla, que es no tener padres, ser hija de madre adolescente, haber parido yo también a los 14 años y todo ese montón de pequeñas construyen una pobreza estructural que no se reducen a la pobreza económica, que es la carencia de ingresos, son mucho más profundas. Cuando te propusiste esta charla TED, ¿pensaste que podía llegar a tener semejante repercusión? No, pero ni siquiera, a ver, viste que uno secretamente añora ciertas cosas. Exacto. Yo decía, bueno, imagínate si llego, no sé, a las 50.000 reproducciones, yo, sí. O que secretamente añoraba ese número en la cabeza porque ciudad chica, porque es una ciudad conservadora, y porque si bien las charlas TED no tienen techo y son a través de YouTube, soy realista y mi nombre no es un nombre conocido y hay muchas charlas TED de gente conocida, entonces a mirarlo de gente que ya conoce, y la verdad que es una locura lo que está pasando. Es tremendo, la verdad es que es tremendo porque van pasando los días, bueno, automáticamente después de la charla tuvo una cantidad de reproducciones realmente terrible. Y te pregunto, cuando hablamos de estas estigmatizaciones también, vos también remarcabas que decías, a veces uno dice, ¿no? Es mentira que el que es pobre porque quiere. Derribaste eso también, digo. Me va mucho la comunicación. A nosotros también se nos va un poquito la comunicación. A ver, no sé si querés cortar y agarrar de nuevo, dale, vamos a hacer porque así. Se renueva la señal. Dale, vamos a hacer así, Mayra. Estamos dialogando con Mayra Arena. La tenés. Mayra Arena es esta joven argentina de 26 años, de Bahía Blanca, que dio una charla TED, ¿sí? Hablando sobre qué tienen los pobres en la cabeza. A los pocos minutos de esta charla TED, esta joven de 26 años tuvo más de 500.000 de reproducciones. A ver, Mayra, ahora sí, ¿nos escuchás mejor? Ahora los escucho mucho mejor. Buenísimo. Ahora me podés preguntar. Nosotros también. No, te decía también porque en esta charla TED vos reafirmás y decís, es mentira que el pobre es pobre porque quiere. Y la verdad es que es un pensamiento que tiene más de una persona o que ha tenido después de tu charla. Pero sí. Por supuesto, y acá Bahía Blanca, que es una ciudad conservadora y es una ciudad que piensa eso, y no entiende por qué usamos unas zapatillas caras o por qué tenemos hijos o por qué somos violentos aparentemente de la nada y tenemos arranques y me pareció una oportunidad increíble para intentar responder por qué pasan esas cosas, lejos de querer negarlas o taparlas y sin justificarlas. Vos decías algo muy interesante en esta charla también, cuando uno se empieza a dar cuenta que es pobre. Viste, es terrible porque naces en un contexto que sin importar lo pobre que sea,
vos no te concientizás de que sos pobre hasta que no te comparás con otro. Y en mi caso, una escuela de alumnado de clase trabajadora, por ahí trabajadora tirando a media, pero no es que era ni un colegio privado, ni mucho menos. Y sin embargo yo me empezaba a sentir tremendamente pobre, porque había infinidad de cosas que todos tenían y que tenían con total normalidad y que yo ni siquiera había soñado tener nunca. Claro. Mayra, cuando hablamos de pobres también, bueno, en la Argentina tenemos 13 millones de pobres, lamentablemente un 30% de la pobreza. ¿Por qué tendemos a estigmatizar así? ¿Por ignorantes? ¿Por qué? Bueno, en realidad primero hay un cierto odio al pobre porque está esta creencia de que le gusta ser pobre, de que quiere ser pobre, de que le gusta vivir así. Y la verdad es que, qué sé yo, el argentino es muy de juntar bronca, de despreciar la vagancia, ¿no? Y el argentino siempre se ha tenido que sacrificar para conseguir cosas. Y el argentino también es muy de pensar que el pobre obtiene todo gratis, que todos te dan todo, cuando en realidad apenas te dan algo que te permite subsistir y no morirte de hambre, ¿no? Sí. Pero hay mucha bronca hacia el pobre, entonces por supuesto cuando hay bronca no hay ganas de comprender al otro, hay bronca y nada más. Y no comprendo y me enceguezco y no razono y no entiendo. Totalmente, y si no entendemos la pobreza, si no conocemos las distintas pobrezas, los distintos orígenes de la pobreza y las distintas formas de llevar la pobreza, nunca lo vamos a poder solucionar. Mayra, ¿cuál sería para vos la solución, si es solamente del Estado, o cuál sería la solución para que, ojalá, no hablemos más de pobreza y que no existan pobres, pero cómo sería esta revolución también que evidentemente tiene que ser cultural? Totalmente, creo muchísimo en la política y por algo estudio lo que estudio y creo en las políticas públicas, pero hay cosas que trascienden lo político y que nos corresponde a todos poner nuestro granito y mirar al otro con menos desprecio e incluirlo y pensar en él y en sus posibilidades. Es algo que debemos madurar como sociedad y si queremos ver el cambio a largo plazo en nuestra sociedad, nos tenemos que empezar a ser responsables de eso que nos toca. ¿Se puede pensar en un cambio, digamos, en este proceso y que sea cultural también cuando, y sin hablar de ideología política, digo, pero a veces cuando hay una clase política que pareciera ser que le conviene la existencia de los pobres, porque donde hay un pobre hay una necesidad y donde hay una necesidad hay un voto? ¿Se puede erradicar ese pensamiento de la clase política también? Sí, qué sé yo, muchas veces se subestima también a los pobres pensando que a nosotros nos tiran con algo y vamos a ir a votar por ese partido, y la realidad es que los pobres votamos a quien se nos canta, tal como hace todo el mundo, y votamos mal y votamos emocionalmente, tal como hace la mayoría de las personas, sin importar su clase social, y eso es una cuestión politológica. El argentino es emocional, el argentino vota al que le cae bien, sin importar si va a ser perjudicial o beneficioso, incluso para su propia economía. El argentino cree que vota con el bolsillo, pero vota con el corazón. Mirá qué buena frase, mirá qué buena frase. El argentino cree que vota con el bolsillo, pero vota con el corazón. Ay, sí, la acabo de tirar, mira, me agarraste inspirada, pero no. Pero es medio mersa hablar del corazón y de esas cosas. No, pero me gusta porque... Pero realmente el argentino es más blando de lo que cree, es mucho más blando de lo que cree, y por algo las campañas políticas tienen golpes tan bajos y son tan pensadas siempre para los débiles, para los enfermos. Me acuerdo, a mí me apasiona la política, pero desde que tengo memoria, y yo me acuerdo de la campaña de la Rúa, calculá que yo tenía, no sé, 6, 7 años, sí. Y me acuerdo que decía, voy a ser el médico de cada enfermo. Y era como alguien que venía a salvar, ¿no? Y cualquier persona medianamente racional sabe que ningún político te puede salvar de nada. Y no digo por desprecio a la clase política, sí, que yo creo muchísimo en la política, sino lo digo desde un plano realista. O sea, un político puede armar una estructura más o menos viable, un poco más perjudicial, más beneficiosa, pero no va a ser Superman ni va a ser salvador de nada.
pero el argentino es muy de comprar esa idea, es más maricón de lo que cree. Mirá, no, la verdad es que me parece que nos describís, pero muy, muy bien, Mayra, y la verdad es que está muy bueno. Digo, ¿y cómo surge después, en el trasfondo de esta charla TED? ¿Cómo empieza? ¿Quién te la propone? ¿Alguien? ¿Llegás vos? Porque la verdad es que está muy bueno, y sobre todo también muy complejo, como decías vos, porque uno busca charlas TED y habitualmente busca personas que tienen algo para contar, personas que habitualmente son conocidas. Digo, ¿cómo llegó esta oportunidad? En realidad se dio, me la ofrecieron, digamos, a partir de... Yo escribo en Facebook desde hace mucho, soy de explicar distintas cuestiones sociopolíticas o socioeconómicas, quilombos que surgen, cómo nos afectan, porque me encanta. Yo tengo un recuerdo mío de intentando leer los diarios cuando era chica, y el lenguaje no estaba pensado para alguien que no tiene formación académica. Es como que tiene un piso que no se baja de ahí. Y a mí me gusta bajar ese piso, me gusta explicar las cosas desde cero, y en Facebook escribo muchísimo y he empezado a tener muchísimos seguidores desde hace un tiempo, y mis textos ahora tienen algo de repercusión. Y fue por eso que me contacta la gente de TED. Y me preguntaron si estaba dispuesta a hablar, que por supuesto no me es tan fácil como me es escribirme, me pongo muy nerviosa y me cuido mucho porque soy de putear todo el tiempo, y en las charlas TED hay que tener cierta prolijidad. Me dieron total libertad de expresión, pero por supuesto que dentro de un marco de formalidad. Así que nada, fue una experiencia bastante particular, bastante única. Bueno, cambió algo en tu vida, imagino, después de esta charla TED. Y después cómo se viralizó. Sí, la verdad que estoy con una agenda muy muy copada, preparando charlas por todos lados, lo cual no deja de alegrarme, y igualmente soy de la idea, viste, cuando alguien habla mucho de algo, como esos que hablan de, qué sé yo, de ser positivo, o de cualquier tema que vos quieras hablar, hay que tener cuidado con hablar tanto de algo que te terminás olvidando de cuál era la idea original, ¿no? Repetís tanto el mensaje que ya das como un curso de memoria. Y me cuido mucho, o sea, por supuesto que esto recién arranca, pero siempre me voy a cuidar mucho de no subirme a ninguna nube de pedos, digamos, porque trato de ser muy realista y de tener los pies en la tierra. No, pero la verdad es que entiendo lo que querés decir, ¿no? Por allí el mensaje, lo que yo te decía al principio de la nota, cuando decías, me parece que ya más de uno ha cambiado la visión sobre los pobres, y te pregunto, de aquellas personas que tenía ese enojo o ese desprecio con el villero, está la otra persona, al otro extremo, que siente pena. ¿Cuál es el trato que hay que tener? De alguna manera uno entiende que el respeto, claramente, digo, pero también está la otra persona que derrama esa pena sobre el pobre, ¿no? Sí, hay de todo. Tenés los que sienten pena, los que sienten un poco de empatía, que por suerte son cada vez más, porque bueno, la gente se va concientizando de que la pobreza no es una elección, que eso es algo que nos han hecho creer en nombre del mérito y en nombre de la mí nadie me regaló nada. Nosotros los que odian y los que creen que vivimos como reyes, digamos, por los planes sociales y creen en un montón de mitos. Que tienen hijos por los planes sociales. Claro, que uno planifica la maternidad como una salida económica, claro. Lo cual es increíble, que piensen como si antes, hace 10 años, cuando no existían esos planes sociales, no tuviéramos hijos a montones, y como si no hubiera sido algo histórico, que las familias pobres tienden a ser casi siempre familias numerosas. La verdad es que es genial. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre los planes sociales? Digo, separando un poco cuando surgen desde una necesidad política y no desde una ayuda verdaderamente para las personas pobres en este caso, que están en periodos muy breves, que son en base, por lo general, en campañas políticas o en elecciones. Vos recién decías, ojo, que el pobre no vota con el bolsillo, vota con el corazón, pero también está volviendo recién a ese uso que se utiliza, planes sociales que pueden durar un año, periodos muy cortos que surgen no en base a una necesidad de la gente, sino en base a la necesidad de los que quieren y pretenden ser votados. Sí,
sí, puede ocurrir esto que vos decís. En San Luis los pasa planes un poco, sociales con más éxito perduran, que son Asignación Universal por Hijo, el Progresar, son planes sociales que yo celebro. Creo que falta madurez política en el sentido de, vos tenés un pobre estructural que está, en cualquier momento te deja el colegio, en cualquier momento la piba deja embarazada, en cualquier momento el pibe se droga, y dar una asignación universal por hijo sirve, pero no es suficiente. Vos ahí necesitas trabajo social, necesitas un equipo en la escuela que controle que no falten, que no dejen, necesitas que estén contenidos, que no sufran violencia. Y por otro lado tenés los otros pobres, los que son pobres económicamente hablando, los que están empobrecidos porque hemos tenido una devaluación brutal y porque la economía argentina tiene esos vaivenes loquísimos, y ese empobrecido no quiere la asignación ni quiere ningún plan social, ese empobrecido quiere laburar, y esa es la gran masa de pobres que tenemos en la Argentina, y es la gran mayoría, la que quiere laburar, la que quiere salir adelante, la que manda a sus hijos al colegio como puede todos los días, y sin embargo ese es el que más odia al pobre estructural, porque ve al pobre estructural recibir ayudas económicas y recibir planes sociales, mientras él, el empobrecido, no recibe nada. ¿Por qué no recibe nada? Bueno, porque vive en una casita de material, porque simplemente se quedó sin trabajo y el Estado lo ignora. Entonces, me parece que nos falta madurez para aprender a diferenciar las distintas pobrezas y para ver qué es necesario. O sea, con los planes sociales, supuesto que solamente no alcanza, se necesita una educación de muchísima más calidad y muchísima más inversión. Pero sin los planes sociales no se puede, porque vos podés tener una escuela a niveles de Finlandia o de los países nórdicos, pero si los pibes te van con la panza vacía, no van a aprender nada. Mayra, ha sido un placer escucharte, felicitaciones, gracias por la buena onda también. Quiero dar fe que no se la cree, porque ayer la llamaron los chicos de acá de producción, dijo: mañana por favor a las 4:30 estoy, y has estado aquí hablando con nosotros en la provincia de San Luis, y nos has enseñado un poquito, nos has verdaderamente también capturado con esta charla que hiciste, esta charla TED, como en muchos lugares de la República Argentina. Leía que venías caminando por la calle y alguien te paró y te dijo: pará, vos sos la de WhatsApp. Imagino que te van a pasar cosas también muy positivas. Así que, Mayra, felicitaciones también por este granito de arena. Bueno, muchas gracias por la buena onda y por la nota, y que tengas muy buenas tardes.